¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Voces Adultos Mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme darles la bienvenida a un capítulo más de este programa que tiene como fin, pues, el servicio social para todos ustedes. Está pensado para todos ustedes. El día de hoy el tema es importancia de la vacunación en los adultos mayores. Vamos a estar hablando con el doctor Jesús Bernabé Aranda. Él es el responsable estatal del programa de envejecimiento de los servicios de salud del estado de Morelos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, este tema es complejo. De repente hay suposiciones en este sentido de que si un adulto mayor ya pasó toda su vida, ya incluso recibió las vacunas que tenía que haber recibido durante a lo mejor su vida temprana, ya no tendría que hacerlo. No, es importante hacer esta aclaración. La vacunación e incluso el programa de vacunación está diseñado desde un recién nacido hasta una persona adulta, adulta mayor, y hay vacunas que todavía pasados los 60 años se pueden aplicar de forma anual. Hay un plan, hay un programa, un esquema específico. Hay una invitación también para que todos los adultos mayores tengan una cartilla, que es la cartilla del adulto mayor, que empieza precisamente a partir de los 60 años, y ahí especifica cuáles vacunas hay que aplicarse, en qué momentos, y se hace un registro en ese documento para que se tenga un control muy pertinente respecto al seguimiento que se tiene que dar de estas vacunas. Claro, porque hemos visto que hay cartillas para diferentes rangos de edades. Así ¿no? es. Y me imagino que también los esquemas de vacunación son diferentes. Así es. Pero ¿existe alguna diferencia entre una vacuna para un adulto mayor y la misma vacuna para un niño? ¿Hay una diferencia en algún sentido? Básicamente las vacunas son las mismas. Voy a poner nombres. Por ejemplo, estamos hablando de la vacuna de la influenza, de la vacuna del neumococo, el tétanos difteria, que es la vacuna TD. Las vacunas son las mismas, la inmunidad y la protección es la misma, pero aquí se resalta el hecho de que, ejemplo, caso de la influenza, la influenza estacional se pone de forma anual, priorizando menores de 5 años, de 6 meses a 5 años, y mayores de 60 años, donde también ya los adultos mayores de 50 años, precisamente en este sistema de protección y de inmunidad, también se les invita y se les exhorta, no se excluyen, para que pasen a los servicios de salud y puedan recibir esta vacunación, que a todos nos ayuda, nos inmuniza y nos protege. Otra población que también además de estos grupos que son grupos vulnerables, grupos blancos, los llamamos nosotros, también está incluido el personal de salud por su riesgo y el contacto que hay con pacientes, que tenemos que estar, todos es una obligación para el personal de salud, estar inmunizados, estar protegidos, para precisamente si estamos resistentes a las enfermedades, podemos dar una muy buena atención y cobertura personal a las personas, también para no hacer enfermedades cruzadas hacia ellos. Menciona estos rangos de edad de 6 meses a 5 años y de los adultos mayores a partir ya de... Se establece que de los 65. 65 años. Sin embargo, personas adultas mayores que también ahorita hablábamos hace un momento sobre necesidades muy específicas y personales, donde podemos hacer que retroceda el año y bajarnos hasta los 50 años, incluso con esos pacientes, viendo sus necesidades específicas o de inmunidad, para que estén protegidos. ¿De qué dependería? ¿Cómo ustedes pueden hacer este diagnóstico para decir, bueno, no has cumplido 65 años, pero ya se requiere un esquema de vacunación tal cual? Sí, estaríamos hablando de personas que tuvieran enfermedades asociadas o crónicas o concomitantes que vayan a la par de la edad, que pueda ser diabetes mellitus, hipertensión arterial, algún tipo de problemas con dislipidemias, obesidad. En ese tipo de personas también se les aumenta el riesgo, se aumenta el rango de protección y se esperaría estarlos inmunizando desde edades mucho más tempranas. También otras enfermas que son infectocontagiosas, como pacientes con tuberculosis, con VIH. Estos grupos, aunque no lleguen al rango de edad, son grupos vulnerables, son grupos blancos que hay que tenerlos muy bien protegidos. Se les invita, se les exhorta. Pero si alguien en la audiencia nos está escuchando, cuenten con ese apoyo y esa atención para que cuenten con el servicio de vacunación. Claro. Doctor, nos surge aquí ahorita una pregunta porque ahorita enumeró una serie de padecimientos
y me parece que se marca cierta diferencia entre un grupo de padecimientos y el otro que hizo. Para poder entender la siguiente pregunta, queremos que nos explique qué es una vacuna. Una vacuna está hecha de diferentes productos. Puede ser un virus vivo atenuado o una bacteria, que puede ser inclusive que sea una bacteria viva o una bacteria que esté, digamos, nada más la pura proteína, la cual se inocula en la sangre a través de una técnica de punción, ya sea a nivel deltoideo o a nivel glúteo, o incluso a nivel de gotitas, ya se establecerá la vía de aplicación. Se escoge la vacuna, se escoge el virus o se escoge la bacteria, se procesa, se tiene lista para vacunarse y vamos al caso de los adultos, una vacuna por influenza. Claro. Es un virus vivo atenuado que se ministra a un paciente en una dosis muy baja y el cuerpo reacciona, genera una reacción positiva ante esta, digamos, los glóbulos blancos son los que empiezan a generar un sistema de defensa corpóreo y a través de ello el cuerpo está listo en una forma muy pequeña para generar defensas y protección al cuerpo cuando se presente el virus o la bacteria en el ambiente o que el cuerpo la absorba para poder atacarlo cuando ya, digamos, la enfermedad esté presente. Caso de la neumonía. Básicamente lo que se protege es contra el neumococo. Entonces, cuando un paciente, en este caso un adulto mayor, se enferma, lo que deseamos es que la reacción sea lo menos agresiva y lo menos limitante para la persona. Para eso es la vacuna. Claro. Para que al enfermarnos, incluso se han dado casos donde las personas no están inmunes o inmunizadas a tener ausencia de la vacunación y llegan a tener graves problemas de enfermarse, inclusive hasta fallecer, si no hay una protección previa. O que pueden quedar con secuelas en caso de no fallecer. Es correcto, también puede haber problemas pulmonares u otro tipo de problemas dependiendo de la bacteria o el virus que se presente. Ok, doctor, tenemos que hacer una brevísima pausa. Estamos platicando con el doctor Jesús Bernabé Aranda. Él es el responsable estatal del programa de envejecimiento de los servicios de salud del estado de Morelos. El tema del día de hoy es la importancia de la vacunación en los adultos mayores. No se vayan, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Voz es Adultos Mayores. El tema del día de hoy es la importancia de la vacunación en los adultos mayores y está con nosotros el doctor Jesús Bernabé Aranda. Él es responsable estatal del programa de envejecimiento de los servicios de salud del estado de Morelos. Nos estaba explicando antes de irnos a corte en qué consiste una vacuna y por qué le hacemos esta pregunta, para poder entender un poquito más sobre esta serie de padecimientos ante los cuales hay que inmunizar con una vacuna al adulto mayor. Había mencionado la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión. Esto por un lado. Y por el otro lado mencionó, por ejemplo, tuberculosis y el VIH. ¿Qué diferencia tienen estos padecimientos un grupo de otro? En donde, por ejemplo, en la tuberculosis o el VIH interviene virus, intervienen bacterias o intervienen otro tipo de organismos, en donde en una diabetes, por ejemplo, no. ¿Por qué habría que vacunar a un adulto mayor que es diabético o hipertenso si no se supondría que interviene alguna bacteria, algún virus? Sí, aquí la razón es porque el sistema de inmunidad corporal baja. Incluso en los pacientes con algún tipo de problemas, ejemplo con VIH o con tuberculosis, el sistema de defensa llega a ser casi cero, no solamente disminuido, llega a ser nulo. Un paciente con diabetes también, o un paciente con hipertensión también, su sistema de defensas se ve distraído, por poner un término, en atender problemas en otras regiones del cuerpo y permite abrir una ventana donde enfermedades oportunistas entran por una autopista al cuerpo, porque hay los elementos y la forma tan fácil de poder entrar y generar daño, cuando en otros momentos no tendría razón de generar ese daño. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para describir lo siguiente. Es importante, en el caso de las enfermedades crónicas, es importante que nosotros desde edades menores a los 40 años, 40, 50 años, nos cuidemos.
Si nos cuidamos, mantenemos una dieta saludable, un ejercicio adecuado, si tenemos rutinas de sueño, descanso y trabajo que permitan que el cuerpo se fortalezca, llegaremos a una edad adulta mayor también fuerte. Claro. Si nos cuidamos en esas etapas previas, podremos llegar a tener precisamente nuestro sistema inmune fortalecido, completo, sin tantas enfermedades, digamos ya agregadas a nuestro cuerpo, porque estas enfermedades crónicas pues ya se mantienen en el cuerpo. Claro. Donde es importante cuidarnos previamente y por eso está este esquema de vacunación adecuado para este grupo de edad, precisamente para mantener ese cuidado en esta etapa de la vida. Doctor, esto que menciona de tener un estilo de vida relativamente saludable o saludable, por decirlo así, en una adultez temprana, dice el sistema inmune puede llegar en buenas condiciones a la etapa del adulto mayor. Sin embargo, ¿esto qué implica? ¿Cero vacunas o...? No, al contrario. O sea, al contrario, tenemos que tener un buen esquema de vacunación. Aquí, insisto, con lo de las cartillas de vacunación, hay una una cartilla para los adultos. Igual tenemos que cubrir todo nuestro esquema de vacunación, checar nuestros índices de masa corporal, todo de forma preventiva. Hacer chequeos cada 6 meses, un chequeo de control. En los adultos mayores también se les invita a hacerse un chequeo de paciente sano cada 6 meses. Claro. Precisamente para encontrar en qué condiciones está el cuerpo antes de que se enferme y poder irlo cuidando y controlando antes de que se presenten las enfermedades. Esto debe ser considerado como un hábito de prevención, más bien, ¿no? En general, sí. En general debemos de cuidarnos, tener este hábito. Así como tenemos otros hábitos alimenticios que nos cuidamos también este aspecto de salud, nosotros como comunidad en general, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, debemos tener este hábito de poder asistir al médico aunque no estemos enfermos. Claro. Es un hábito que vale la pena resaltar, que se entienda en la comunidad, que no debemos de llegar a una consulta cuando estamos enfermos. Podemos y debemos de llegar a una consulta aún sin saber que pudiéramos tener alguna enfermedad y que nos corrobore el médico y nos haga un chequeo, y en ese chequeo básico, donde nosotros también hacemos una valoración inicial en los centros de salud, donde le podemos decir al paciente, usted en este momento se encuentra sano, no presenta ningún problema, claro, pero ya en base a tomar una glicemia, una presión arterial, hacer una valoración integral al paciente, mujer u hombre en ese momento, y esto desde etapas más jóvenes y sobre todo en etapas ya de adultez mayor, sí vale mucho la pena, aunque el paciente diga, no, yo estoy bien, estoy sano o estoy sana, pero que ese comentario se lo haga un médico. Sí, claro. Que ya la confirmación de estar sano se lo haga un médico, donde además va a ganar comentarios positivos, recomendaciones adicionales, agregaciones en su dieta, en el ejercicio, en otros aspectos, incluso en la vacunación, donde le dirá, ¿sabe qué? Usted por este momento, en esta edad, de forma preventiva, antes de que se enferme, vale la pena que tome estas medidas para que se mantenga saludable. Doctora, hace rato que nos estaba explicando en qué consiste una vacuna, nos comentaba que son cantidades muy mínimas, ya sea de virus atenuado o de bacterias. O proteínas de bacterias. O proteínas derivadas de las bacterias, por decirlo así. ¿Todavía existe este prejuicio en el cual la gente no se vacunaba o no se vacuna por este temor a ser infectados? Yo creo que no. Yo creo que no. He visto, aquí lo que yo sí he visto es de que cuando nosotros vamos a cualquier comunidad, a un centro de salud, a un zócalo, a una plaza pública, y por altavoz o simplemente la gente nos ubica en nuestros módulos de vacunación, la gente participa, la gente se interesa. Me agrada a mí, y lo digo así abiertamente, la gente tiene confianza. Ven, claro, porque llegamos identificados, tenemos un uniforme, un logotipo, una credencial. La gente ve que tiene certeza en quién está aplicando lo que está ofreciendo. Y eso lo he visto continuamente en muchas áreas, y sí vale la pena también hacer este refuerzo cuando vean inclusive que una brigadista llega a una puerta y toca la puerta, confíen, porque vienen, insisto, claro, en este proceso de identificación.
ofrecen la vacuna, incluso preguntan si hay adultos mayores, Claro. si hay el grupo de edades que ellos tengan sus vacunas para ofrecer en la temporada, en este caso temporada invernal, que es donde vamos a hacer este refuerzo en vacunación, y que la gente tengan confianza en que las vacunas, los biológicos que están transportando, tienen la vacuna y el elemento que requiere el cuerpo. No porque esté fuera de un centro de salud piensen que el biológico que está transportándose ya no es adecuado. Al contrario, tenemos estándares de calidad muy altos, y lo digo así abiertamente y estrictamente lo digo. La gente se compromete en llevar producto de calidad a las casas, a las plazas, a los centros de salud, e incluso hemos estado en supermercados, precisamente para estar Claro. acercados a la comunidad. Y lo que sí, donde quiera que se ofrezcan las vacunas, en donde sea, serán gratuitas. Y la gente tiene la confianza de que es un producto que es confiable y sobre todo lo que acaba de comentar, que son gratuitas, ¿no? Así es. Estamos hablando platicando con el doctor Jesús Bernabé Aranda. Él es responsable estatal del programa de envejecimiento de los servicios de salud del estado de Morelos. El tema del día de hoy es la importancia de la vacunación en los adultos mayores. Vamos a un brevísimo corte, pero ya regresamos para concluir con este tema. Estamos de regreso en Voces Adultos Mayores. El tema del día de hoy es la importancia de la vacunación en los adultos mayores. Recuerden que Voces está presente en redes sociales. Estamos en Facebook como Voz Es y también estamos en el Twitter como @voz_es. Ustedes también pueden ocupar estos medios como pues un medio de comunicación con el equipo de producción de Voz Es. Está con nosotros el doctor Jesús Bernabé Aranda, responsable estatal del programa de envejecimiento de los servicios de salud del estado de Morelos. Estamos platicando sobre la importancia de la vacunación con los adultos mayores. Doctor, para ir pues empezando ya a cerrar las ideas con respecto a este tema, ¿hay alguna contraindicación por la cual un adulto mayor no deba ser vacunado? En general, las indicaciones es de que primero todos participen, todos asistan a vacunarse. Aquí una pequeña consideración que habría que tener en cuenta es, si tuviera fiebre, digamos una fiebre de arriba de 38 grados o 39 grados centígrados, valdría la pena primero pasar una revisión médica, solamente por una consideración de que pueda tener algún proceso infeccioso o algún otro tipo de padecimiento adicional. Ahí sí valdría la pena detenernos un poquito, pasar a revisión médica y en el sentido estricto de que el médico diga, no, usted lo que tiene es algo, no sé, a lo mejor una gripe y no generará ningún proceso o una tos simple y no genera ningún proceso de complicación para la vacunación, bueno, entonces ya bajo invitación médica ya podría pasar a vacunarse. Previamente valorado. Previamente valorado, así es, esa sería como la única precaución. Hay otras precauciones más que habría que tomar, pero si la persona en general desea participar y físicamente, digamos, en la región donde se va a vacunar, no hubiera algún tipo de herida o algún tipo de irritación, ahí no habría ningún problema. Si el cuerpo se mantiene a una temperatura corporal normal, tampoco habría ningún problema. Y aquí sí la invitación es básicamente para toda la comunidad. Y aclarar lo siguiente, tenemos, la campaña ha iniciado ya desde el mes de octubre, esta campaña va a continuar, va a concluir pasado el mes de enero. Es una campaña que es para toda la temporada invernal. La campaña es para vacunación contra la influenza, contra el neumococo. Y además las personas en base, si se reduce el rango de edad y quieren participar, se valorará si requieren a lo mejor la vacuna para el tétanos difteria u otras más que requieran los pacientes, se tomará en cuenta. Pero sí, básicamente no genera ningún problema. Aclarar también, la reacción es una reacción local. Hay un pequeño malestar en la región donde se inocula, pero es un malestar que pasa en menos de 2 horas. ¿Por la misma inyección se podría decir? Por la misma inyección, el proceso de traumatismo local en el músculo deltoides, ya sea izquierdo o en el lado derecho. La influenza se pone en el lado izquierdo, neumococo se pone en el lado derecho, y si se pusiera el TD se pone en región glútea, o se busca la región donde se pudiera aplicar para el paciente en este caso, si fuera necesario aplicarla. Claro. Hay vacuna suficiente, es gratuita. Tenemos 204 centros de salud distribuidos en todo el estado.
Y aquí quiero hacer también una apertura donde además de los servicios de salud de Morelos, el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, también tienen vacuna, también están aplicando este biológico, igual de forma gratuita. Doctor, ¿habría la posibilidad, o más bien, qué sucedería en un caso hipotético en el cual dice un adulto mayor o el familiar, pues se le aplicó la vacuna y de todos modos se enfermó? ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Aquí es importante destacar que las enfermedades se pueden prevenir, mas no podemos garantizar al 100% que una persona o incluso nosotros no nos enfermemos. Aquí la importancia de la vacunación, y la pregunta es muy interesante porque aquí de lo que estamos hablando es de que lo que estamos deseando es que las personas, las variantes graves de influenza o de neumonía, no sean las que afecten, o el virus o la bacteria no sea esta la que afecte al paciente, sino que, ejemplo, si le da una influenza, que sea una influenza muy leve, una influenza o una gripe muy pasajera, donde no limite ni el día, los días de estadía o la actividad de la persona, eso, o inclusive a complicarse con problemas ya respiratorios o pulmonares. Eso es lo que se pretende. Llega a haber coincidencias donde la persona está un poco enferma por alguna razón diferente y se vacuna y al día siguiente amanece más enferma. Claro. Y de repente dicen, fue la vacuna. Aquí hemos llegado a ver asociaciones de casos en donde la persona ya iba enferma por algún proceso viral o bacteriano que ya tenía previo. No presentaba ningún tipo de sintomatología ese día como fiebre o algún tipo de molestia muy específica, se vacuna y hay una coincidencia. Todas esas coincidencias, el paciente en algunas ocasiones cuando tiene esa duda, se acerca a los centros de salud, se acerca con su médico, inclusive llega a ser valorado por médicos epidemiólogos y deslindamos y descartamos que la vacuna sea la causante de dicha enfermedad. Claro. Y lo deslindamos. Ya en este caso, como usted lo mencionó, entonces se dio, es como un caso poco probable que entonces el paciente ya venía enfermo antes de aplicarse la vacuna. Así es, y llega a suceder, y mucho nos llega a suceder, por ejemplo, también en estos módulos que ponemos en un supermercado o en una plaza, donde nosotros por acercarnos a la comunidad, igual el paciente dice, sí, yo quiero que me vacunen, pero no hay un médico, no hay una enfermera, o sea, como para hacerles este filtro de contacto, se vacunan y llega a haber estas coincidencias mismas que nosotros tenemos la precaución de deslindarlas para favorecer al paciente y aclarar que es un proceso que ha coincidido. Doctor, perdón por la interrupción, voy a aprovechar el momento porque quiero dar el teléfono del área de prevención de enfermedades, donde están ustedes. Es 312-6231, ¿correcto? 312-6231, que es el área de prevención de enfermedades. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, de hecho. ¿La dirección donde están ustedes es Callejón Borda? Es en Callejón Borda número 3, en Colonia Centro. Esas son las oficinas estatales. Sí. Junto al Callejón Borda, junto al Jardín Borda. Sin embargo, bueno, eso como estaba mencionando, son oficinas estatales y la gente puede ir a sus centros de salud que les queden más cercanos. A su centro de salud más cercano, a su unidad hospitalaria más cercana y con mucho gusto se les atenderá. Y cualquier duda, cualquier canalización especial, lo podemos hacer a través de esos teléfonos. Quisiera también agregar los teléfonos del área de vacunación, que son dos. Es el 330-2236 y el 330-2237. Doctor, pues no nos queda más que agradecerle su presencia. El doctor Jesús Bernabé Aranda, él es el responsable estatal del programa de envejecimiento de los servicios de salud. Y a todos ustedes que nos captaron a través de radio, televisión y también de internet, pues también gracias por su presencia y recuerden que los esperamos en la próxima emisión de Voces. Yo soy Gerardo Monsalvo. Hasta la próxima.